Bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad para hablar de la selección de Colombia, una de las selecciones que por lo menos a mi criterio, y mi compañero, mi amigo Sebas, lo tiene bastante claro, que es una selección de las que más disfruto ver jugar. Y para hablar de Colombia, sobre todo de cara al Mundial, a día de hoy, entendiendo que todavía falta mucho, invité a mi amigo Sebastián Calderón, periodista colombiano, que es uno de los integrantes, de los fundadores, también diría yo, ¿no? De A Sí, sí, Un sí. Toque, un medio de análisis futbolístico enfocado en el fútbol colombiano en Colombia, en los futbolistas colombianos en Europa, que yo recomiendo ver, recomiendo seguir, sobre todo por todo el talento también que hay en Colombia y por la calidad del análisis que ellos hacen. Sebas, muchas gracias por estar. Y directamente, para ya comenzar, quiero que me hagas como un preámbulo, ¿no? ¿Cómo fue el 2025 de Colombia? Bueno, hola Javier, a ti, a todos los que nos estén viendo en estos momentos en este video. Bueno, realmente la selección Colombia en cuanto a juego venía de un bajón después de la Copa América, realmente. Venía un bajón de la Copa América en cuanto a la parte colectiva, nombres también que habían bajado muchísimo su nivel dentro del esquema de Néstor Lorenzo, tanto así que ya Néstor Lorenzo empezó a buscar alternativas cambiando un poquito el esquema, que de hecho en estos amistosos de noviembre se dieron. Normalmente veíamos una selección en la Copa América y previa a la Copa América en un 4-3-1-2, donde el eje central del juego y del funcionamiento evidentemente era poder acobijar el talento de James Rodríguez y la versatilidad en ataque que pudiera dar tanto Luis Díaz en ataque, tanto como un extremo o un delantero, no un 9, pero sí un delantero en todo el eje, el eje de la ofensiva. Pero realmente en el 2025 no fue un buen año para la selección. Tuvo, si no estoy mal, 5 victorias, 4 empates, tuvimos como 22 goles a favor, 9 goles en contra, pero partidos en los cuales se nos complicó muchísimo dentro de la parte colectiva y que lo sacaron adelante fueron las individualidades del equipo. Un James Rodríguez, un Luis Díaz, y el mejor aliado que ha tenido el proceso de Néstor Lorenzo, que ha sido la pelota quieta. Recordemos que en la Copa América realmente los goles o la mayoría de goles que tiene esta selección Colombia vienen es producto de la pelota parada, de la Sí, zona de sí, sí. James y el juego aéreo que pudiera tener la selección. Entonces, realmente los créditos que teníamos en este 2025 provenían de eso. Pero más allá de eso, hubo partidos que se jugaron bien. Contra la selección de Brasil se jugaron bien, siendo visitantes. Contra Argentina también se jugó bien. Pero nos costaba muchísimo el saber cerrar partidos. Nos costaba estar el partido completo con la misma intensidad y concentración, y eso hizo que perdiéramos algunos puntos o perdiéramos algunos partidos, pero no veníamos de un buen año. Realmente se compone el año ya es en la última fecha eliminatoria. Sí, y justamente de eso, más allá de ese bajón, que yo creo que en las eliminatorias sudamericanas, salvo Argentina, la mayoría lo tuvo. Creo que varias tuvieron sus altos y sus bajos. Por lo menos Paraguay comienza muy mal, termina muy bien con la llegada de Alfaro. Ecuador cierra bien, pero también tiene sus tumbos. Es decir, creo que es algo muy normal en la dinámica del fútbol sudamericano, por la paridad sobre todo que vimos entre las 6 primeras selecciones, que fueron bastante dominantes o clasificaron con bastante tranquilidad a la Copa del Mundo. Ya después de hablar de lo que fue 2025, en líneas generales, ¿cómo valoras el trabajo de Néstor Lorenzo? Porque hablas de post-Copa América, que sí que podemos hablar de ese bajón de resultados, de juego, pero en la Copa América creo que Colombia, y esto ya obviamente es mi opinión, en cuanto a juego, fue la que mejor desplegó. O sea, creo que fue la que mejor jugó durante el torneo, más allá de que el título se lo terminó llevando a Argentina, pero creo que Colombia fue la selección que más pudimos disfrutar, los que éramos un poco más, digamos, imparciales a la hora de verla jugar. Sí, realmente lo que pasaba en Copa América es que el equipo le faltaba punch en la parte ofensiva, porque fluidez tenía y tenía mucha. Es decir, Sí. de hecho, una de las grandes revelaciones que tuvo la Copa América fue Richard Ríos, porque se hizo titular de ese interior derecho o ese interior izquierdo, dependiendo de la zona en que jugara, sacando a un jugador no histórico de la selección, pero sí que había tenido presencia incluso en mundiales, que fue Mateus Uribe. Ahorita Mateus es titular, pero en Atlético Nacional. Y Richard Ríos cumplió a cabalidad con ese desplazamiento de ida y vuelta,
con fútbol, un jugador muy, muy versátil en esa mitad de la cancha, pero digamos que la selección tenía esa fluidez de juego que era muy contracultural a lo que se ve hoy en día, ¿no? Que los equipos hoy en día buscan ser muchísimos más posicionales, muchísimo Sí. más estáticos, más disciplinados tácticamente, diría yo. Y esta selección era totalmente lo contrario, junto a Argentina, obviamente, que se iban muy, muy, muy contracultural en ese sentido, porque buscaban ir a rodearse en sentido de la pelota y generar sorpresa por otras zonas. Entonces, digamos que la fluidez había, pero faltaba ese el punch, porque realmente si hay un vacío hoy por hoy en la selección Colombia es en la posición de 9. Hay muchas incógnitas y muchas dudas. Pero en cuanto al proceso de Néstor Lorenzo es muy bueno, la verdad, porque cuando inició el proceso de Néstor Lorenzo, realmente nosotros en lo personal, en un toque éramos muy críticos porque veíamos un equipo supremamente estático. Era muy, muy, muy distinto a lo que ven hoy en día ustedes en la selección. Normalmente este equipo jugaba con un 4-3-3 y veíamos no a un John Arias como interior, sino un John Arias estático en esa punta izquierda, un Carrascal que era de pronto el más dinámico en Sí. ese inicio de proceso. Y en el partido contra Uruguay en eliminatorias hay un cambio de chip por completo y el equipo empieza a jugar en otro esquema que le da muchísima más fluidez al equipo, pero realmente es muy bueno el proceso. O sea, hay muchos críticos hoy por hoy dentro del mundo del periodismo deportivo en Colombia al proceso de Néstor Lorenzo, pero es que hace muchísimo nosotros no estábamos en una final de Copa América. Entonces, hay que sacarle crédito a eso. Y en serio que la selección ha jugado bastante bien y ha tenido una racha bastante interesante de 2 años sin perder un partido. Entonces, tampoco hay que hacerle como menospreciar ese tipo de datos. Y en cuanto al funcionamiento, yo creo que la selección ha estado muy bien con Néstor Lorenzo. Yo creo que el proceso es bastante bueno. Me gusta eso que mencionas de lo contracultural a lo que vemos actualmente, pero sí es muy fiel a la cultura colombiana. O sea, el fútbol que Sí, despliega es bastante funcional, bastante relacionista, de que los futbolistas se van organizando a través del balón y a partir de ahí poco a poco, ¿no? Creando sociedades. Como digo, muy colombiano eso, que creo que es positivo, ¿no? Volver también a las raíces de una selección colombiana que jugaba muy bien. Recuerdo la de los 90, que uno puede ver videos y era una selección que oh, jugaba muy, muy, muy bien al fútbol. Y es positivo, ¿no? Que veamos otra vez eso en Sudamérica porque dentro del fútbol más estructurado, que también se ha querido traer a partir de cientos de entrenadores en otras selecciones, hemos perdido un poco esa línea, ¿no? De ese fútbol que ha caracterizado a grandes selecciones de este continente, y la realidad es que Colombia también es un punto positivo en ese aspecto. Yo quiero, ya imaginándonos el Mundial, ¿no? Imaginándonos la Copa del Mundo, yo quiero que diagramemos una especie de 11 titular a día de hoy que estamos grabando el video, digo la fecha, 19 de noviembre, o sea que falta muchísimo, uh-huh. pero quiero que grafiquemos si todos los futbolistas llegan bien. En tu opinión, ¿cuál sería el 11 titular? Si quieres, comenzamos en la portería y la defensa. ¿Tú crees que debe haber grandes cambios o crees que van a ocurrir varios cambios de aquí a la Copa del Mundo a lo que ya hemos visto de Colombia en la eliminatoria, por ejemplo? Bueno, quería recalcar algo antes de empezar con el 11 titular y es que Sí, lo que está permitiendo este juego contracultural de la selección Colombia es poder rescatar una posición en la que nosotros hemos tenido muchísimo talento, que es la sí, posición de enganche. James Rodríguez, el Pío Valderrama, Magnelli Torres, Neiter Morantes. O sea, son posiciones en las que digamos que anteriormente se daba muchísimo y que hoy vemos en la sub-20 y hoy vemos en la sub-17, se sacrifica sí. por el querer que el futbolista se quiera adaptar a Europa o se quiera adaptar a ese fútbol europeo. Y yo creo que en lo personal a mí eso es un grandísimo error porque es sacrificar el talento por cumplir funciones. Entonces, Sí. en lo personal no estoy muy de acuerdo con eso. Y además, te En quiero cuanto, agregar, Sebas, que me gusta eso que mencionas porque en ocasiones se habla mucho de la figura de James, muy criticada a nivel de carrera. Mi criterio de carrera de James es muy buena, más allá de que para muchos pudo dar más, esos easies que al final, bueno, no importan, pero la realidad es que si queremos analizar la carrera de James en Europa, hay que hablar sobre eso, ¿no? Del encaje, del rol, de lo que querían sacrificar ciertos entrenadores que no hicieron a partir de la figura de un futbolista que por lo menos en Colombia, que le han dado un contexto y en los clubes donde le han creado esa oportunidad, siempre ha brillado porque es un gran jugador. sí, de hecho, nosotros detrás de cámaras en un toque mencionábamos un poco eso y es que hoy se le exige al futbolista
en cumplir posiciones, sino en cumplir roles o funcionamientos que realmente explote sus virtudes, ¿no? Porque no tiene sentido pedirle a un jugador como James Rodríguez o a un futbolista que se enganche, que es talentoso y creativo, que se exija tanto en lo defensivo solo para equilibrar cargas dentro del rendimiento físico. Porque si nos vamos en el punto de vista de equilibrar cosas, pues yo tendría que también pedirle a los que son físicamente dúctiles en ese tipo de roles que se adapten también entonces a la parte técnica. Entonces quieren equilibrar todo y esquematizar todo, profesionalizar todo hoy en una parte tan generalizada del fútbol que creo que se pierden virtudes de los futbolistas y que yo creo que hoy en día hay que entender que hay alguien que tiene que hacer el trabajo sucio para que el talentoso haga su trabajo, ¿no? Porque yo no le puedo pedir a un mediocentro que me filtre las pelotas, que me filtre James Rodríguez, si nos vamos en ese punto de vista o en esa argumentación. Sí. Entonces yo creo que lo que hoy hay que entender es que, y yo creo que el fútbol va a ir a eso de nuevo. Yo creo que la gente se va a empezar a aburrir porque se hace tan predecible el fútbol así que pierde chispa, pierde magia. El Pío Valderrama hace poquito hacía unas declaraciones respecto a eso. Él decía, hoy por hoy se sataniza el hacer un túnel, el hacer un globito, el hacer una bicicleta, una chilena. Se sataniza eso porque quieren simplemente, se aislaron por completo del show para la gente y quieren simplemente la funcionalidad propia del juego como tal. El cumplir roles, el cumplir que me dé algo, un sombrerito, un túnel, o sea, tiene que generarme algo dentro de la data para que funcione. Si no, es algo inexistente dentro del planteamiento hoy por hoy del fútbol actual. Entonces, yo creo que el mismo fútbol va a ir llevando a eso de nuevo a la gente, porque de lo mismo predecible que se vuelve el fútbol actualmente aburre, realmente. Sí. Y uno va a querer volver a ver a un jugador, por ejemplo, como Ronaldinho, que cogía la pelota y te hacía 3 túneles, 2 sombreritos, y así no hiciera gol, uno se levantaba de la silla por aplaudir. Entonces yo creo que el mismo fútbol va a llevarlo a eso. Menos esquematizado todo, en ocasiones veo charlas, hubo una entrevista, perdón que nos desviemos del tema, muchachos, pero está buena esto porque creo que además Colombia es una selección que nos da para esto. Me acuerdo de unas declaraciones de Roque Mesa, un mediocampista español, que él habló en su momento que llegó a un club, no me acuerdo cuál, que él no era titular o no tenía minutos porque no recorría la cantidad de metros en la cancha que le exigían. Y claro, tú preguntas, pero eso es lo importante, o sea, la cantidad de metros que corres, cómo juegas. Y al final eso de la línea que ahora en diferentes partes, sobre todo en el fútbol europeo hay que decirlo, y eso se ha extrapolado a diferentes lugares, porque aquí en Sudamérica pasa lo mismo, se quiere más, como tú dices, premiar lo funcional, lo de que los extremos reciban y no pierdan balones, que hagan cosas o detalles puntuales que les sirvan al colectivo, entre comillas, o dentro del plan de un entrenador, pero quitándoles un poco esa autonomía, esa libertad, para que ellos también puedan ser determinantes a partir de la magia. Y eso se ha perdido en el fútbol. La realidad es que eso se ha perdido. Y mejor dicho, hay una entrevista, una charla que no sé si lograste ver, de los amigos de Espacio Reducido, donde está Nori y donde está Puchi, sí. Lo sabes bien, ¿no? Y ellos hablan directamente sobre el juego funcional, sobre el juego relacionista con juego postmoderno en Twitter. Y él habla sobre que ya los futbolistas son menos globales. Y yo creo que, más allá de que ahora técnicamente o físicamente los futbolistas estén más preparados, sí que creo que ahora están más delineados a ser jugadores de roles muy puntuales, de hacer cierta cada qué cosa, y son muy buenos en eso, pero han perdido globalidad dentro de lo que es el juego, y eso en realidad también, a mi criterio, los hace peores futbolistas. Sí, sobre todo porque se minimiza el instinto del jugador, o sea, la forma de jugar. Por ejemplo, uno observa declaraciones de Pedri decir, es que yo no sé qué es lo que hago en el campo, yo voy flotando, yo voy fluyendo, y cuando se trata de esquematizar tanto el juego, pierde uno el futbolista instintivo en ese sentido, porque se trata de dar tareas y controlar tanto el juego hoy en día que realmente se le da poca libertad al jugador para que pueda generar algún tipo no sé,
de maniobra fuera de lo esquemático, de lo planteado por el director técnico, que te rompa partidos, te rompa jugadas, te rompa algún tipo de esquema hacia el rival por medio del talento y no por medio de la función como tal o de la tarea táctica como tal. Entonces, sí se pierde talento en ese sentido y creatividad, pero digamos que en cuanto a rendimiento y data, evidentemente pues se puede medir muchísimo más, pero pues no sé hasta qué punto es bueno eso, porque realmente, al menos para hablar del fútbol sudamericano, sí se ha perdido muchísimo eso, Sí. muchísimo. Y eso, por ejemplo, Gareca lo criticaba muchísimo, incluso él estando como director técnico en Perú. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron en ESPN, Argentina, y él criticaba muchísimo eso. Él decía, hay que recuperar nuestra esencia de fútbol sudamericano porque es lo que nos diferenciaba frente al fútbol europeo o al jugador europeo. Entonces, por ejemplo, hoy uno repasa el Mundial de Clubes y no había mucha diferencia entre el fútbol sudamericano actual y el fútbol europeo, ¿no? Entonces no hay como esa diferencia de esencia entre un juego y el otro que lo hace como dar como esa rivalidad entre el juego es mejor que el mío que el tuyo, ¿no? Esa rivalidad dice esa dicotomía. Pero bueno, yo creo que el mismo fútbol va a llevar de nuevo a recuperar un poquito de eso y sobre todo acá en Sudamérica. En algún momento, yo creo que en algún momento se va a dar. Ojalá ocurra, justamente para recomendarlo bien el video de los amigos de Espacio Reducido, de Nori, que ya se pasó por el canal, de Monchi, otro amigo que seguro se va a pasar pronto, con Gorka Melchor, juego postmoderno. El video se llama Relacionismo y Y pues mover. Postmodernismo, Ajá. así que vayan a verlo, que me está muy interesante porque amplían dentro de esta corriente futbolística que poco a poco está volviendo. Ya vemos a diferentes equipos que lo hacen y creo que, como tú bien mencionas, es positivo para la diversidad del fútbol. Y sobre todo creo que en Sudamérica, porque nos hemos alejado, como hemos hablado de esto, que es un poco nuestra identidad al final y al cabo. Volvamos a Colombia, volvamos al tema Ok. Colombia. La Eh, defensa, contando al portero, ¿ves algún cambio grande de aquí al Mundial? pues mira, dentro de la portería no creo que haya cambios. Están creo que los tres porteros con los que Néstor Lorenzo siempre se ha sentido cómodo. La titularidad para Camilo Vargas yo creo que es indiscutible. Eh, el segundo portero para Néstor, y esto es muy criticado para él, que es la figura de Álvaro Montero, portero ex Millonarios, y juega en Vélez, portero suplente, porque se le critica, digamos, que se le lleve a un portero. Lo que pasa es que aquí hay mucha crítica en cuanto a colores. Entonces, si Sí. fue hincha, si fue portero de Millonarios, los de Nacional se empiezan a tirar unos con otros. Pero para mí, los tres porteros que tiene yo por hoy son los que son. Lleva un Camilo Vargas, que es el titular de la posición, lleva un Álvaro Montero, que ha respondido dentro de los minutos que ha tenido con Néstor Lorenzo. Además, creo que es el portero con mayor altura que tiene dentro de las tres opciones que hay. Y el tercer portero que por experiencia y por liderazgo yo creo que lo lleva también y también como un buen presente, que es David Ospina. Entonces, ahí no creo que haya cambios. Los laterales, Johan Mojica y Daniel Muñoz son creo que los titulares para Néstor Lorenzo, pero con la actuación que tuvo Santiago Arias en esta doble fecha en noviembre, realmente se abre un debate entre las personas, entre la opinión pública, porque realmente Daniel Muñoz es uno de los jugadores que mayor bajón de nivel en selección ha tenido después de la Copa América. Pero eso tiene una explicación. Daniel Muñoz en el Crystal Palace es un jugador carrilero, no lateral. Es decir, sí, tiene toda la banda sin preocupación tantas defensivas, sino que su preocupación es la parte ofensiva y que además es un jugador más de llegar a posición que de construcción. Mientras que con el bajón de nivel que ha tenido la selección Colombia ha requerido de los laterales bajos y eso implica tener mayor sensibilidad en la salida de pelota y en eso no es muy dúctil Daniel Muñoz, técnicamente no es muy dúctil en ese tipo de funciones, mientras que Santiago Arias sí tiene mejor técnica y calidad en ese tipo de funcionamiento y hoy por hoy se discute si debe ser lateral el uno o el otro, pero para mí yo creo que en cuanto a calidad, Daniel Muñoz sí o sí tiene que ser el titular. Johan Mojica ha sido el lateral de Néstor Lorenzo siempre. No es un lateral que a mí en lo personal me guste porque es un lateral de esos típicos colombianos que te llegan 10 veces a línea de fondo, pero de los centros que tira, solo 2 son buenos. Pero es un lateral para Néstor Lorenzo. La dupla de centrales,
no hay discusión. Son Davinson Sánchez y John Lucumí. Son los que mayor agresividad tienen, el que mejor salida de pelota tienen. Además que John Lucumí es el único central zurdo que tenemos a disposición y es uno de los mejor presente en Europa. Aquí, más adelante, no sé si pasamos de una vez al mediocampo. Podemos pasar directamente al mediocampo. Yo quería agregar lo de Daniel Muñoz, que en verdad me sorprende. Yo te invito a ti porque yo tampoco puedo seguir a la selección colombiana en todos sus partidos, menos los amistosos, porque justamente estoy viendo a la venezolana. Pero me sorprende porque Daniel Muñoz está rindiendo bastante bien en Inglaterra. Como tú bien mencionas, capaz es un tema más de rol y de perfil, pero yo por lo menos en lo que he visto de Colombia, Copa América, sobre todo en las eliminatorias, Muñoz siempre ha sido un cuchillo muy interesante a partir de llegar al lado débil, ser muy agresivo con sus movimientos, siendo en ocasiones un extremo cuando pasa el ataque y me sorprende que ahora esté en ese bajón de nivel que para mucha gente se genera un debate sobre esa posición. Sí, eso tiene una explicación y es que, digamos que en la Copa América nosotros teníamos un patrón de juego muy claro y era centrar el juego por el sector izquierdo, acumular muchos hombres ahí para que todo el sector derecho lo pudiera atacar Daniel Muñoz. Ese, digamos que era el gran factor sorpresa que nosotros siempre tuvimos. Así le hicimos goles a España, así se le hizo gol creo que a Paraguay en la Copa América. Es decir, aparte de ser un lateral que tiene mucha condición física para llegar a la línea de fondo, es un lateral con muchísimo gol, que es muy raro ver eso. Entonces, ese factor sorpresa siempre lo llegamos a tener en la Copa América, pero como hubo ese bajo de nivel y que las sociedades se perdieron por parte de James Rodríguez en el sector izquierdo con Luis Díaz, con John Arias, con el lateral, pues eso implicó que Daniel Muñoz empezara a tener un rol un poco más bajo de lo acostumbrado y eso evidentemente les ata un poco de sus falencias técnicas siendo un lateral bajo. Pero si se le vuelve a centrar a Daniel Muñoz como ese factor sorpresa, es el lateral fijo de la selección. O sea, es que no hay otro lateral con mejor rendimiento que él actualmente. Y me parece, o sea, no diré que tienen que volcar en el juego en él, pero sí que es un recurso interesante. Daniel Claro. Muñoz actualmente es de los mejores, no diré del mundo, pero de la Premier League sin duda es de los mejores, ya cada quien pondrá en el mundo lo que quiera, pero de la Premier, que yo la sigo constantemente, Daniel es de los más determinantes. Pasamos al mediocampo, que es la zona donde a mí me gusta más hablar de Colombia, porque tiene muy buenos mediocampistas, algunos con cambios de equipos de entre medias en este verano, ¿no? Como Richard Ríos, como John Arias, que lo podemos interpretar como un mediocampista en esta selección, más allá de que en su club, también en Fluminense, lo interpretaban o lo utilizaban más como un atacante, pero con mucha libertad, sobre todo en Fluminense. ¿Cómo ves el mediocampo de Colombia, no? Me imagino todo en torno a la figura de James Rodríguez, que ya mencionamos que es como esa pieza angular para Lorenzo. Bueno, aquí hay una gran incógnita en cómo se compondrá el mediocampo de cara al Mundial, porque si bien la selección Colombia maneja un 4-3-1-2, que es el sistema que mayor fluidez le ha dado, Néstor Lorenzo ha venido insistiendo mucho en un 4-2-3-1 y en lo personal siento que se va a ir decantando por ese tipo de sistemas. Creo que por una razón. Con el 4-3-1-2 es un equipo supremamente ofensivo y se expone mucho evidentemente las bandas porque no hay quien pueda cubrir esos desplazamientos de los laterales rivales y evitar ese 2-1 que le puedan hacer a los laterales colombianos. Y siento que con el 4-2-3-1 lo que él busca es poder, evidentemente, reducir ese tipo de riesgos sin, digamos que sacrificar lo que tanto le ha dado, que es el funcionamiento con la posesión. Pero cuando se ha jugado con el 4-2-3-1, el funcionamiento del equipo no ha dado el mismo rendimiento, la verdad. No ha tenido la misma fluidez, es un equipo mucho más estático, mucho más predecible, falto de profundidad también. Entonces yo siento que se va a resultar decantando por el 4-2-3-1, pero digamos que cambia de opinión y hace el 4-3-1-2. Para mí los tres volantes que tiene fijos hoy por hoy la selección Colombia son Jefferson Lerma, que es el mediocentro tapón, es el que apaga incendios por su capacidad física, por su capacidad de imponerse en duelos. No es el más dúctil con balón, es decir, no es un mediocentro que te va a poner un pase a espalda del rival o te va a filtrar balones, pero tampoco es como que un desastre con la pelota. Es un jugador muy cumplidor dentro del esquema de Néstor Lorenzo en ese sentido. Para mí el otro titular es John Arias, que si bien haya tenido un bajón,
inclusive aunque estaba teniendo un buen momento en Fluminense, realmente en la selección Colombia había tenido un bajón en cuanto a capacidad de asociación. Una de las mejores asociaciones que había tenido Néstor Lorenzo es el poder juntar a James Rodríguez y a John Arias, porque John Arias tiene la facilidad de encontrar espacios y apoyar las posesiones. Siempre era una apaga incendios para James Rodríguez cuando lo marcaban uno o dos jugadores rivales. Entonces, en esta doble fecha contra Nueva Zelanda se volvió a recuperar un poquito eso, esa sociedad James y John Arias, porque es un jugador que no necesita tener una posición, sino tener una libertad para hacer un apoyo en esas posesiones y en esos circuitos de juego. La gran incógnita que hay hoy por hoy realmente es en el otro interior, porque Richard Ríos sí que ha sido el jugador que más bajo nivel ha mostrado en la selección después de la Copa América. Ahí se han probado a jugadores como Castaño, se han probado a jugadores hoy en esta doble fecha, jugadores como Puerta, que juega en la segunda división de Racing, y realmente han dado mejor rendimiento ellos dos que propiamente Richard Ríos, aunque Richard Ríos está teniendo un mejor presente que ellos en Europa, inclusive que por encima de Castaño en Argentina, que están criticados. Pero ellos dos yo creo que han tenido un mejor funcionamiento y no sabría decir quién es el que es el titular en esa posición. Es una de las incógnitas que hoy por hoy tiene esta selección Colombia, pero yo creo que está entre lo que pudo ofrecer Puerta en esta doble fecha de amistosos en noviembre y lo que ha venido dando Castaño o inclusive en una Portilla que juegan en Talleres de Argentina. Pero entre esos jugadores yo creo que está la gran novedad de quién puede ocupar ese interior izquierdo. Y obviamente la media punta es para James, el enganche, nuestro jugador más fundamental en la zona creativa. Es nuestro jugador que mayor diferencia en cuanto a creatividad, pases, pelota quieta nos ofrece. Tanto así que está como a 5 goles de convertirse en máximo goleador de la selección Colombia, jugador con máximas asistencias en eliminatoria. Entonces, en cuanto al mediocampo, creo que no habría mucho cambio a excepción del perfil izquierdo. O sea que en caso de ir a un 4-2-3-1, por ejemplo, sería John Arias el que caería por derecha, ¿no? O sea, sería como ese, imagino yo, el volante por derecha, ¿no? Más abierto por esa zona, ¿no? Sí, de hecho se le ha utilizado ahí en algunos partidos Sí. y no ha funcionado. No ha funcionado precisamente porque pues John Arias es un jugador mucho más a estar en los circuitos de juego que hacer un extremo para fijar al rival. Contra Australia, el que mejor funcionó en ese 4-2-3-1 fue Yasser Asprilla, jugador que en Inglaterra en segunda división llegó a jugar en esa zona y en el Girona también en un 4-3-3 o en un 4-2-3-1 inclusive lo han utilizado en esa posición, que aunque su fútbol se centra más en un carril central porque de ahí nace en Envigado, siendo como un enganche, su capacidad física le da para cubrir esa posición. Su fútbol es más cercano al de Juanfer que al de James realmente. Okay. Tiene mucho engaño en su forma de jugar con el cuerpo. Tiene capacidad de dribbling, tiene 1-1, tiene desborde, pero lo que más destaca de Yasser Asprilla es su capacidad creativa, su inventiva en ese tipo de posiciones, porque es un zurdo muy, muy calidoso y el que mejor ha funcionado en ese 4-2-3-1 en ese extremo derecho. Y ya yéndonos al ataque, ¿no? Creo que hay un nombre que no descartemos, que actualmente está brillante, que es Luis Díaz, de los mejores atacantes del mundo. Su llegada al Bayern Múnich, no diré que lo potenció, porque la realidad es que ya en el Liverpool también brillaba, pero sí que en ese ecosistema de Company estamos viendo una gran versión de Luis Díaz. Obviamente va a ser titular fijo, pieza importantísima. Para hablar un poquito de él, ¿cómo ves su presente, no? ¿Cómo estás viendo este comienzo de temporada, estos primeros meses, donde, como digo, está siendo una pieza importantísima en el líder de la Bundesliga y en uno de los líderes de la Champions? Mira, lo que más se destaca de Luis Díaz, yo creo que es la capacidad o esa versatilidad que tiene de manejar todo el frente de ataque. O sea, es muy bueno. No es un jugador hoy por hoy para que se le ancle en una sola posición. Se puede iniciar, normalmente lo hace en el Bayern en el sector izquierdo, pero uno ve muchos enroques de posiciones en el Bayern. O sea, puede llegar de 9 si el que sale es Harry Kane,
Si el que se proyecta es el lateral izquierdo, entonces él interioriza el carril. O sea, es un jugador muy versátil en cuanto a la parte ofensiva y muy productivo además, porque tiene capacidad de llegar incluso a zonas de remate en el juego aéreo, tiene muy buena media distancia y obviamente lo que más se destaca de Luis Díaz es su capacidad individual, la forma en la que lleva el balón en conducción, en ese drill, en ese regate, el balón cerca a su pie. Entonces, tiene esa agresividad que tanto perdió el Liverpool hoy por hoy, tanto extraña, y esa cuota diferencial en los duelos 1-1 es supremamente peligroso y para mí es el mejor extremo hoy por hoy, realmente en el mundo, el extremo izquierdo más peligroso que tiene hoy por hoy el fútbol global, la verdad. Un jugador muy diferencial, nuestro jugador más diferencial que tenemos hoy por hoy, la verdad. Y parece que el cambio de club le ha venido muy bien y eso para Colombia es clave de cara al Mundial, ¿no? O sea, va a llegar, si todo sigue bien, va a llegar entonadísimo y para Colombia que James llegue bien, que Luis Díaz llegue bien, es una victoria ya en sí mismo pensando en el torneo. Pero claro, ya tú lo mencionaste durante el video, el tema del 9, donde Colombia como que parece que no tiene un 9 definido, ¿no? En su momento se habló mucho de Luis Suárez, que le metió justamente los 4 goles a Venezuela, si no me equivoco, que ganó un poco de peso ahí, pero parece que sigue el debate, ¿no? ¿Quién crees tú que debería ser el 9 de Colombia? Entendiendo que no solamente debe aportar desde el gol, sino también capaz involucrarse mucho más en el juego. Mira, yo siento que es que el jugador que sea titular con Néstor Lorenzo, el 9, tiene que entender que el equipo no juega para él. No es un circuito en el que le va a tener 3, 4, 5 opciones para que remate, porque realmente se utiliza más un 9 que ayude a liberar marcas, a liberar zonas que otros jugadores puedan aprovechar, como Luis Díaz o como James, de los que lleguen de segunda línea, porque los jugadores que hoy por hoy tienen, digamos que Néstor Lorenzo en mente, son John Córdoba, que es un delantero mucho más tipo 9 de área, mucho más explosivo, mucho más al choque. Tiene un Luis Suárez que aunque puede hacer un poquito de esas características de John Córdoba, su capacidad está más en entrar en los circuitos, en ser un jugador más de sociedad. Y tiene un jugador como Borré, Santos Borré, que es el jugador más criticado que hay hoy por hoy dentro de los convocados de la selección Colombia, porque realmente de cara a gol no es el más destacado realmente. De hecho, ha tenido acciones en las que con un mano a mano se ha comido goles que uno dice, hombre, así es muy fácil uno perder la titularidad y la convocatoria en la selección Colombia. Pero es que Borré, a diferencia de los que ya he mencionado, es el que mejor presiona, es el que mejor desgaste físico hace, es el que mejor gestiona la parte de presión y el funcionamiento de presión de la selección Colombia. Entonces, claro, hay una digamos que una división de posturas de si ponderar la parte goleadora de John Córdoba y Luis Suárez, que han mostrado que ya tienen la capacidad en la selección, o un jugador como Santos Borré, que en funcionamiento es el que mejor encaja. Entonces, ahí es ahí como tomían en la posición de 9, pero que ninguno de los tres realmente ha dado créditos para no decir es el titular o es el 9 indiscutido de la selección Colombia. Hay otro nombre que genera mucha rasquiña aquí en Colombia y es el nombre de John Durán. Más, no tanto por sus condiciones, sino por lo que ha sucedido en camerinos, ¿no? Sí. Digamos que para el futbolista puede ser muy normal el pelearse en un camerino, pero pues para los periodistas pues hay que necesitan generar el morbo para la noticia. Entonces, para mí, por ejemplo, John Durán es un jugador que tiene que recuperarse sí o sí de cara al Mundial. Es que yo creo que el jugador que mayor presencia de área tiene, de todos. No es un jugador muy dúctil, digamos, de jugando a espalda, tampoco es que tenga mucho juego aéreo y eso que es un jugador muy alto, pero de cara a gol es que es de lo mejor que tenemos, la verdad. Viene regresando de una lesión, pero es un jugador que sí yo creo que se necesita recuperar si los ánimos de la selección Colombia lo permiten. Pero es la gran duda y la gran incógnita que hay en la selección Colombia y es la posición de 9.
Y ahí el nombre de John Durán cuando irrumpe en el Aston Villa bueno, todavía tiene porque es muy joven, pero en ese momento tenía como que la sensación de que Colombia vuelve a tener un 9 grandioso, ¿no? Un delantero que además va a aportar muchísimo, que tenía un golpeo, lo saca muy rápido, es muy agresivo a partir de sus movimientos. Como tú mencionas, hay unos temas por detrás que no sabemos a ciencia cierta como directamente, que como que lo han alejado un poco de ahí también. Cuando sale de Aston Villa decide cambiar de rumbo, como que también entra como en una zona bastante extraña, Arabia, Turquía, pero la realidad es que es un futbolista con mucho talento, que sin duda es que si Colombia lo recupera o lo tiene para el Mundial, te puede aportar muchísimo. Yo no tengo dudas de eso porque lo he visto y me parece un gran jugador. Sí, realmente lo que pasa con John Durán es que como que afirma la teoría del futbolista colombiano. No sé si la han escuchado, que el futbolista colombiano juega sin contexto. Bueno, yo creo que le pasa mucho a John Durán en ese tipo de sentido. Obviamente, pues la juventud le juega mala pasada. Es muy joven. Es que John Durán con 17, 18 años ya en la MLS hacía un récord de goles. O sea, es un jugador en serio con muchas condiciones. Pero pues si la cabeza no está en el lugar adecuado, es muy difícil que el talento acompañe simplemente, y más en una selección Colombia donde ya hay unas jerarquías, evidentemente jugadores que evidentemente piden un respeto por el recorrido que llevan en la selección, y pues él tiene que hacer obviamente su carrera, tanto en su carrera profesional individual como en la selección Colombia, pero sí es un jugador que ojalá se pueda rescatar, porque la promesa que hay ahí es grandísima para nosotros. Y ya después de hacer ese panorama, ¿no? De hablar de todas las zonas, hablar un poco de la manera de jugar mientras que hablamos de los futbolistas, ¿para qué está esta Colombia de cara al Mundial? O sea, ya cuando lleguemos a la cita, ¿para qué crees que está esta selección? Yo por lo menos voy a dar mi opinión. Yo creo que Colombia puede ser lo que se denomina un caballo negro. O sea, una selección que puede llegar muy lejos, superar hasta sus propios récords, si despliega el fútbol que lo hemos visto en sus picos más altos, sin duda que va a estar en esas instancias decisivas y por qué no eliminar a una denominada potencia, ¿no? A un equipo con un nombre importante detrás. ¿Cómo lo ven en Colombia? ¿Cómo se afronta eso y cómo lo ves tú directamente? ¿Para qué está Colombia de cara al Mundial? Mira, bueno, eso dependerá muchísimo, obviamente, de los cruces. Sí, claro. Un mundial depende mucho es también de la suerte de los cruces, pero en cuanto a condiciones, para mí esa selección Colombia, y se habla mucho acá, es al menos para poder llegar al menos a zonas de semifinal en el mundial. Digamos que es como el anhelo Claro. de poder superar de lo que se hizo en el 2014. Entonces, digamos que es como el anhelo que hay dentro del hincha de acá de la selección Colombia, porque condiciones hay en la selección, hay una buena base, una buena estructura, hay buen talento, hay una mezcla también de jugadores que han llegado dentro del proceso y jugadores que vienen de procesos anteriores, es decir, jugadores que también tienen mundiales encima. Pero lo que sí siempre a nosotros, los colombianos, nos genera gran duda de la participación de una selección Colombia en cualquier categoría, en este tipo de participación, este tipo de competiciones, evidentemente es la parte mental. Es el cómo saber llevar los momentos del partido, y no de la parte futbolística, sino de la parte mental. Cómo el equipo puede solventar el ir en contra, el encontrarse un rival rocoso, un rival copero, como nos jugó, por ejemplo, Argentina nosotros en algún momento. Y eso es algo que Colombia tiene que empezar a administrar mejor, y que inclusive Néstor Lorenzo lo ha dicho. Nosotros tenemos que aprender a manejar ese tipo de contextos, porque no siempre lo vamos a tener como un jardín de rosas. Vamos a tener partidos realmente complicados, y no por la calidad del rival, sino por las situaciones que nos generan en los mini partidos que se generan en un partido de fútbol. Entonces, digamos que el anhelo está en semifinales, pero la gran incógnita está en cómo la parte mental de los jugadores de la selección les da para poder asumir ese tipo de responsabilidades. Bueno, Sebas, muchas gracias por pasarte. Ya no sabremos los cruces, pero sí que en unos días conoceremos el grupo de Colombia. Bueno, a medias, porque hay selecciones que todavía no se clasifican, que están en el repechaje, pero ya podemos ver más o menos un camino y ya apreciar qué puede pasar con Colombia, ¿no? Pasar primera, pasar segunda.
todo lo que puede ocurrir, obviamente, eso te va a marcar mucho el camino. Muchas gracias por pasarte. Les recomiendo No, nuevamente su canal gusto. y obviamente abiertas las puertas porque te volveré a llamar ya cuando se acerque la cita, ¿no? Cuando ya esté todo hecho, te volveré a llamar para que volvamos a hablar de Colombia. No, claro que sí, muy agradecido por la invitación, ¿no? Aquí a hablar de lo que más nos gusta a nosotros, que es hablar del juego, hablar de fútbol, de cómo funcionamientos y demás. Y no, siempre dispuesto a cuando haya la otra invitación para venir a hablar de aquí de la selección Colombia y obviamente del Mundial.